llámenle como quieran, en el departamento de Canelones y en la Junta Departamental, sino porque no está llegando a fin de mes realmente, porque hay una inflación que justamente en esta última medición dio un empuje. Entonces, claro, vos escuchás pasar 44 millones de dólares así, ¿no? Por tu nariz, y si... ¿Cómo vuelvo a mi lugar donde no estoy llegando a fin de mes, donde los salarios no se están recuperando? Ahora le llaman guerra de Ucrania, antes no sé qué era, pero en definitiva la cosa no está sencilla. Y nadie advirtió además, salvo algunos pocos, que podía llegar a este nivel al que llegó la inflación tras el inicio de la guerra en Ucrania. Repasemos la información. La inflación se aceleró en marzo y se aleja del rango meta. En los últimos 12 meses acumulados, la inflación fue de 9,38%. Es el registro más alto desde diciembre de 2020. La variación mensual fue de 1,11% y el acumulado del año 4,42%. Los sectores que más incidieron en la variación mensual del índice son los alimentos y bebidas no alcohólicas, el transporte, la recreación y cultura, la educación, los restaurantes y hoteles y bienes y servicios diversos. Dentro del sector alimentos se destacan aumentos en pan y cereales, la carne, huevos, entre otros productos. El Parlamento votó este martes un proyecto de ley para eliminar el IVA por 30 días a las ventas de pan blanco, galletas de campaña, pastas y fideos para amortiguar las uvas. La misma medida que se aprobó hace 2 semanas con el asado. Dentro del sector transporte, la variación se explica por el aumento de naftas, gasoil y pasajes de avión, y la baja en alquileres de automóviles y pasajes combinados de barco ómnibus. La variación en restaurantes y hoteles responde a aumentos en comidas en base a carnes y pescados y en base a harinas. Bueno, Iturralde, vio que está caldeada la cosa hoy, el estudio está... Pero está divertida, un poco... no hay como aburrirse acá. Bueno, eso seguro que no. Agustín Iturralde, economista, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo, el CED. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente, Victoria. Bueno, a ver si podemos hacer algún tipo de análisis lo más objetivo posible. Hace tiempo que el Uruguay no llega al rango meta, ¿no? En lo que tiene que ver con inflación. Había habido una pequeña baja, es verdad, del 20 al 21, pero bueno, ahora vuelve este empuje. Algunos dicen la guerra solo la excusa, otros dicen, no, ves, si te muestran en el diario. Alemania, inflación como nunca, Europa, el mundo. ¿Qué puede hacer un país como Uruguay para pelear ese dato? ¿Qué podría hacer la izquierda, a diferencia de lo que hace o puede hacer y hará el gobierno de coalición? A ver, creo que es indudable que hay un shock externo acá, un aumento de los precios de los alimentos y la energía que viene de afuera, eso es un dato. El tema es que eso nos agarra a Uruguay mal parado en 2 sentidos distintos que nos pega. Por un lado, una inflación que, como vos bien decís, Victoria, nunca entró en el rango meta. Muy pocas veces estuvo dentro de ese objetivo, ese rango meta, que todavía es por debajo del 7%, que a fin de año iba a empezar a ser 6%. Claramente no vamos a llegar ahí. Entonces no teníamos, a diferencia de otros países, una inflación controlada. Incluso en los países que tenían inflación controlada se le fue a 7, a 8, 9, nosotros ni siquiera la teníamos. Y segundo, que no es lo mismo, pero se parece, a veces se confunde la discusión, más allá del dato de inflación, que es el aumento de los precios, Uruguay tiene una estructura de precios, valga la redundancia, estructuralmente cara, estructuralmente alta. Somos un país caro, más allá de la inflación. Se puede tener una inflación baja y ser caro, como puede ser Suiza, o se puede, lo contrario, tener una inflación desbocada y ser barato, como puede ser algún país de América del Sur que deprecia y devalúa mucho. Uruguay tenía una inflación alta y además era caro, tenía las dos cosas. Y llega este shock que nos presiona por los dos lados. Tenemos muy difícil meter la inflación dentro del rango meta este año, pero a la vez a un nivel de precios que era ya hace muchos años muy difícil para mucha gente, siempre en el borde, siempre peleando, obviamente un aumento de precios que viene de afuera, pero que pega particularmente en la energía y en los alimentos. Obviamente a mucha gente le está pegando en la línea de flotación. Bien, ¿qué posibilidades tiene un gobierno ante esta realidad de, por ejemplo, poder en julio ajustar salarios y jubilaciones?
Y bueno, a ver, creo que hay espacio para empezar a trabajar la mejora del salario real. Creo que venimos de un año de buen crecimiento económico, con una leve caída del salario real, y en los primeros meses de este año se agudizó la caída del salario real por todo esto que estamos hablando. Exacto. El contexto, uno mira los números macro, hay espacio para una recuperación salarial. Creo que hay espacio para eso. La dificultad... Hoy lo que está planteando la izquierda, ¿no? Sí, creo que la dificultad por dónde viene, más bien viene por cómo es la negociación colectiva en este país. Que hay muchos acuerdos, muchos convenios colectivos que ya se cerraron hasta 2023, hasta mediados de 2023, con cláusulas de ajuste, que se hicieron sobre una base de una inflación más baja. O sea, los propios sindicatos aceptaron y implicaría reabrir algunas negociaciones o adelantar correctivo, implicaría hacer algo que no estaba en los planes de nadie hace algunos meses. Creo que sí, va a tener que pasar a ser parte del menú eso, y yo creo que lo está empezando a hacer la discusión de muchos. Viene ahora, a mitad de año, hay discusión con los públicos, sí. También hay discusión con los que hicieron acuerdos puentes, los sectores más afectados, la hotelería, los restaurantes, que hicieron acuerdos puentes porque eran sectores realmente golpeados. Bueno, ahí es como el primer momento que vamos a ver, no es la mayoría de los trabajadores, pero vamos a ver cómo acomodamos un poquito las cuentas a mitad de año con esos sectores. Y después, bueno, con los otros, que en realidad la mayoría estaban para mediados de 2023 recién, bueno, ver cómo se puede hacer para trabajar sobre eso. De todos modos, eso creo que es, bueno, la pelea entre los precios y el salario real y el salario nominal, que siempre hay que estar atrás de eso. Pero creo que se abre una oportunidad en Uruguay para discutir otras cosas. ¿Qué, por ejemplo? El nivel de precios estructuralmente caros. En Uruguay uno levanta una piedra y tiene distintos mercados controlados por pocos actores, pocos competitivos. El típico ejemplo que ahora está de moda, pero yo creo que es muy válido, el de la pasta de dientes. Sí. A ver, ¿por qué una pasta de dientes que no se produce en Uruguay, que no se agrega nada de valor en Uruguay, se produce en Brasil o en Argentina, en general en Brasil, esto que estoy hablando, lo importamos de Brasil, en Uruguay solo abrimos la caja, lo distribuimos, lo comercializamos y llega a un 100 o un 150% más a la góndola? Creo que hay un problema de competencia en ese mercado. Hay pocos actores controlando y una falta de incentivos y problemas regulatorios que no permiten tener mayores niveles de competencia para que bajen los precios. Las frutas y las verduras también tienen mecanismos que, bueno, los propios que deciden si se importa o no se importa son actores que tienen intereses en juego. La energía, el combustible, ya sabemos todos los problemas de competencia que tenemos. De ANCAP ya no vamos a hablar, pero de la puerta para afuera de ANCAP también un mercado muy poco competitivo, una cantidad de gente con cosas muy atadas. En muchísimos mercados encontramos muy baja competencia y eso yo creo que es un problema de precios, no de aumento de precios de ahora, que es lo que más hoy está golpeando, sino que estructuralmente seamos un país tan caro, que tengamos un costo de vida tan caro. Yo creo que la coyuntura, esto de que a tanta gente le está apretando el zapato hoy en día, puede dar un espacio para discutir estos problemas más estructurales que tiene el Uruguay y que serían realmente un aumento de bienestar importante a los consumidores. El problema con estas cosas es que siempre, cuando uno habla de esto, los ganadores son poquitos, bien organizados y con capacidad de ruido, y los que perderían con cambios como los que yo propongo, y los que ganan son muchos consumidores, poquito, entonces en general nadie sale a quejarse para que la pasta de dientes baje un poquito el precio. Pero yo creo que hay una oportunidad grande ahí para tratar de tener un país un poco más competitivo y con precios más bajos. Bien, abro panel. Alfredo. El cambio de la estructura de precios está bravo, porque la intermediación no son la pasta de dientes. El granjero, a veces que planta pera o manzana, le pagan 5 pesos el kilo. Y vos vas al almacén o al supermercado y estás pagando 60, 70, depende. Más allá de los cambios de estación, que eso siempre pasó y va a seguir pasando. Digo, pero hay una cuestión de intermediación que está difícil. Uruguay es caro, me parece que es importante lo que vos estás marcando. Es caro, no sé si se soluciona solo abriendo la competencia o bichando un poquito a los intermediarios. ¿Vos querés regular precios, Alfredo? No, regular no. Sabemos que regular precios no ha servido para nada, ¿tá? Pero creo que desde el punto de vista... Hoy hay, y era mi pregunta, hoy hay algunos economistas, colegas tuyos, que plantean el IVA personalizado a determinados productos. Hoy tenemos la tecnología suficiente como para subsidiar a aquellos que realmente lo precisan, que son los que realmente sufren si suben los precios, ¿no? Porque a alguna gente que suba 10 pesos el kilo o la nafta no le afecta y a otros se les va la vida. Entonces me parece que desde ese punto de vista es más que la competencia libre que vos hablás para evitar los costos más altos. Yo no sé si no hay que subsidiar personalizadamente a los sectores más carenciados. ¿Eso se puede hacer?
Sí, eso se puede hacer. Para mí es una de las cosas que tienen que entrar en el menú. Creo que hay una parte, son dos agendas en este tema de precios altos. Las soluciones pueden ir por el lado. Yo creo que lo fundamental es aprovechar para hacer cambios estructurales que permitan que nuevos actores bajar costos. Pero obviamente, eso que implica, que dice Alfredo, implica una renuncia fiscal, implica que el gobierno le baje los impuestos a algunos, el subsidio a otros. Se puede hacer, obviamente eso es más costoso y siempre enfrenta límites. A mí me parece una idea interesante discutir el IVA personalizado porque obviamente bajar el IVA para todo el mundo... Es injusto. Y tiene problemas, tiene dos problemas fundamentales. Es decir, bajo el IVA para todos. Uno, que no sabemos exactamente quién se queda, cuánto se va a precios de esa baja de IVA. Porque el comerciante de esa baja 10% del IVA, 22% o lo que sea que baje según el producto. Esa baja, el mercado tiene mecanismos que no necesariamente todo va a precios. El comerciante se puede quedar con algo. Y segundo, que de esa renuncia fiscal, pongámosle, se renuncian 10 millones de dólares, hay una parte muy grande, la mayor parte, que se la apropian los quintiles más ricos, los que consumimos más. Los que consumimos más, obviamente, pagamos más IVA. Si uno lo personaliza a través de esos instrumentos que dice Alfredo, puede con menos hacer mucho más y ayudar mucho más focalizadamente. Yo creo que son alternativas que tienen que estar en la mesa y me parecen interesantes. Creo que no soluciona el problema de fondo. Yo creo que el problema de fondo es que Uruguay es un país con bajos niveles de competencia en muchísimos mercados. Bueno, ¿cómo haces para que haya más desatando. competencia? Claro. ¿Cómo haces para que se empiecen a poner a fabricar o producir pasta de dientes? Ponele. Bueno, el otro día, el ejemplo este de la pasta de dientes lo nombró el presidente el otro día en una entrevista que le hicieron, no recuerdo dónde, y creo no es un tema de producir acá necesariamente. Es un tema, ahí hay temas regulatorios que están metidos, bueno, los organismos que te habilitan a poner algo en la góndola, que muchas veces te piden papeles, que lo da la casa matriz, pero no hay ni siquiera un tema de exclusividad legal. El Ministerio de Salud Pública en el caso de la pasta de dientes, en el caso de alimentos, el LATU. ¿Qué me está diciendo, Agustín, que es un tema de burocracia? Sí. Pero que no hay derecho que se... no hay derecho, perdón. Creo que sí. A ver, es complejo porque son lo que llaman reformas micro, son muy engorrosas, poco sexys, difíciles de explicar, pero creo que en muchos casos el tema es que no hay una para solucionar todos estos problemas. Hay que ir una a una, desatando algunos frentes. Nombro la pasta de dientes porque creo que es lo que se han hablado más y me parece que es bien claro. Por algo, a ver, la Colgate que compramos en el supermercado o que se vende contrabandeada a las ferias de Montevideo, por no decir, para los que van al Chuy, se produce en el mismo lugar de Brasil. Se producen todas en el mismo lugar de Brasil. Y por algún motivo hay una diferencia de precios asombrosa que no se explica por un tema de costos porque nada de eso se produce en Uruguay. Solo se comercializa más legal o más ilegalmente en Uruguay. Bueno, si lográramos ese mercado concreto, tendríamos como una primera victoria. Y es engorroso y es 1 a 1, pero yo creo que en Uruguay lo que nos pasa es que tenemos una cantidad de lugares con poca competencia, con pocos actores, con vaquitas atadas de muchos actores. Bien, hoy en realidad lo que le pasa al Uruguay podrá ser eso de fondo, pero a la vista está el precio del gasoil, el precio de la nafta, el precio de los combustibles. Que no es un mercado que esté exento de esto que estoy diciendo. Uno mira cómo es el mercado de la nafta. Lo de ANCAP ya lo sabemos todos, y ve todos los actores que hay después a la distribución y a la comercialización, y también hay este problema. Muchas vacas atadas. A ver, Vero. Sí, respecto a este tema de la pasta de dientes, es más viejo todavía. En el 2014, ¿se acuerdan que Brenta había usado el mismo ejemplo? Y en el 2015, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía hizo un estudio. Y allí determinó que no había, por ejemplo, acuerdo de precios ni abuso de posición dominante. O sea que el mercado hacía que nuestro país no fuera tentador para otras marcas y prácticamente era monopólica por esa razón. Así que no sé cuál sería el mecanismo que podría actuar para corregir esa porción del mercado concretamente. El mecanismo que hizo referencia el presidente, y hay otros políticos que también han hecho referencia, de distintos partidos que han hecho referencia, es permitir que otros actores importen esa misma marca. Claro, pero ahora no es que está prohibido que lo hagan. No, pero evidentemente hay ciertas regulaciones que lo hacen imposible. No hay una exclusividad legal de una marca de pasta de dientes que soy el único que puede vender, pero hay una regulación, un tema de permisos que lo hacen imposible. Bien. Hay regulaciones que permitirían que un comerciante pueda cruzar a Brasil o a Colón, en el caso de Paysandú, en esa área concreta. Firme los papeles, haga el trámite e importe legalmente eso y lo venda comprándolo en un supermercado del otro lado. Bien. Eso sería una cosa que genera un cambio importante en el costo de vida de ese mercado particular. Otra cosa que me parece muy relevante de lo que tú dijiste tiene que ver con, bueno, una verdadera redistribución de los recursos, porque sabemos que a Uruguay le está yendo bien en algunas áreas también por esta coyuntura internacional, y tú hablaste de lo que sería reabrir los consejos de salarios. ¿Cómo sería ese mecanismo, teniendo en cuenta que hay algunos acuerdos que ya se cerraron, hay una tanda de los más sumergidos que comienza ahora en el segundo semestre, pero parece difícil, si lo escuchás de afuera, que las patronales
patronales, el gobierno y los trabajadores se vuelvan a sentar a la luz de adelantar lo que es recuperación del salario real. El gobierno, por ejemplo, también tendría que rever sus planes para la recuperación para los públicos, por ejemplo. Yo no soy muy amiga de reabrir el Consejo de Salario. Creo que buscar alguna alternativa creativa para que no sea necesario reabrir los consejos de salario. Ahora, bueno, en concreto, con los públicos sí hay una ronda de negociación ahora, que hay como ahí las manos están mucho más libres. Con el tema de los sectores, los sectores que habían estado más golpeados, también hay un poquito más de discrecionalidad posible. No me animo a dar una respuesta de cómo, pero creo que hay que buscar la forma de ser creativo. Pero por lo menos adelantar el cronograma de la recuperación del salario, que la promesa era al final del quinquenio. Sí. Faltan casi 3 años para que cierre el quinquenio. Claro, pero si la inflación sigue creciendo como está bastante difícil que la recuperación se dé tan al final. Sería como estar en el punto cero al final. Sí, a ver, con la inflación... Seguís restando. La realidad es que sabemos bastante poco de lo que va a pasar. Estamos como bastante a oscuras de qué es lo que puede pasar. Hay cierta expectativa de que el segundo semestre puede ser un semestre de baja de la inflación. En particular, ahora, además de todo lo externo, está el tema de las frutas y las verduras como un tema climático. Que las frutas y las verduras, a diferencia de otras cosas, suben y bajan. Realmente una vez suben y bajan. Que pueden aflojar las frutas y las verduras y dar una mano en eso que es interno. Y bueno, ¿y qué pasa con el tema, obviamente, de la guerra y de los cuellos de botella? Una cosa importante en esto que hay que ver es que este contexto externo que tiene, que tiene estas consecuencias negativas en materia de precios en el Uruguay y en el mundo, es la contracara de algo que le sirve al Uruguay, ¿no? Es la contracara de un sector agroexportador que está teniendo, que va a tener un muy buen año, que va a tener un muy buen año y que obviamente creo que el desafío es ver cómo eso se empieza a generalizar, ese bienestar se empieza a generalizar, pero no hay ningún momento de prosperidad y de bienestar de la sociedad uruguaya estuvo ajena a un buen desempeño del sector agroexportador. Entonces, para Uruguay agregadamente, esta etapa de precios altos tiene un lado bueno, que es que la economía está creciendo, va a volver a crecer este año. Claramente, así como en España, en Argentina y en Brasil, tenemos este desafío de precios y que hay que tomárselo en serio. Hay que atacar el tema de inflación, el tema estructural de precios, el tema salarial. Creo que hay que atacarlo por varios lados a la vez porque obviamente es el tema del Uruguay hoy en día. Creo que sin duda es el principal tema de discusión de los uruguayos hoy en día. Bien, por acá. Sí, a mí, yo de economía la verdad sé bien poco, ¿no? Pero entre otras cosas. De política. Entre otras cosas. Pero lo que te quería consultar, está claro, por ejemplo, vos estabas hablando de determinados productos y la inflación y demás, que hay algunos que son, por supuesto, con factores externos y otros que no son tanto y climáticos, etcétera. Ahora, ¿cómo se explica, por ejemplo, yo estaba leyendo un informe hoy a la mañana por arriba en que decía que el tomate, el zapallo, las hortalizas habían crecido entre un 15 y un 20% de su valor, a pesar de un tema climático, pero tuvo un crecimiento similar a lo que fue el valor de los huevos cuando sucedió la muerte de, no sé, 400.000 gallinas y demás. O sea, la causal del incremento de precios en cuanto a los huevos es entendible por la escasez de producción, pero no es entendible ese 15 a 20 o 21% de estas hortalizas, porque en realidad el cambio climático o los problemas climáticos que tuvieron no son tan graves como el primero. Me matás. El tema de la granja y distinguir ahí adentro los distintos productos me traspasa totalmente. No se explica ese desfasaje ¿Sí? que subió... El año pasado, por ejemplo, hoy en día hay mucho malestar, y yo entiendo, con el tema del aumento de frutas y verduras. Uno mira el año pasado los salarios en frutas y verduras subieron. Las frutas y verduras estuvieron a la baja casi todo el año y de hecho tuvieron reducciones de precios. Entonces, es un mercado de frutas y verduras muy volátil, que naturalmente es muy volátil. El año pasado jugó a favor de la inflación también, que no llegó a meter. Hubo otros factores que hicieron que no entrara en el rango meta, pero jugaron a favor, y ahora claramente están jugando en contra. Es de una volatilidad muy grande. Ahí cada uno, y el tema climático, la verdad no conozco el tema de la granja como para porque viene atado con el tema de la suba de la carne, ¿no? Si lo pones a nivel mensual, estamos en un 2,9, una cosa así, del acumulado de los últimos 12 meses. Claro. Carne, frutas y verduras. Claro. Te das cuenta de lo básico. Que es lo básico. La carne puedo entenderla porque los precios en el exterior son extraordinarios, y el que produce no la va a vender acá, la exporta, está claro. Sí. Pero frutas y verduras, ¿se da lo mismo? No creo que estén queriendo perder plata, no, pero... Hay frutas y verduras dentro de la variedad, el tema manzana, pera, que ha bajado, y hay otras que han subido mucho, y obviamente hay mucha variedad ahí adentro, pero como te decía, no domino el... Okay. A ver, Pupo.
Bueno, la verdad que haciendo un poco de un repaso de lo que le ha pasado a este gobierno desde que asumió, 2 años y menos de un mes, le ha pasado todas las pestes, de última, parecido a lo que le sucedió al doctor Valle, porque en definitiva una pandemia de este tipo sucede promedialmente en el mundo cada 150 años. Y una guerra de la naturaleza de la guerra en Ucrania, yo que sé, hace como 30, 40, 50 años que no pasa, con esas repercusiones. Entonces, todas esas consecuencias las está ligando este gobierno, y peor que este gobierno, las está ligando la gente. Entonces digo, el gobierno tiene un determinado signo político y una determinada filosofía en la cual va a priorizar siempre la ley de oferta y la demanda. Pero en épocas de crisis es donde hay que volverse menos ortodoxo y echar mano a las herramientas que se tengan. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el límite, no? Pues yo veo que el gobierno está tentado y está empezando a tomar decisiones que están muy por fuera de lo que es su filosofía. En la política tal vez monetaria, en la política de precios. ¿Dónde le ponemos el límite? Porque también dentro de la coalición de gobierno hay quien le pide subsistencia, por ejemplo, por decir algo. Volver a subsistencias o volver a aquello que hizo Pacheco Areco del congelamiento de precios y salarios. ¿Cuál es el límite? Porque, ojo, uno puede reírse de esas cosas o puede tomar distancia porque sabe que no funcionaron en determinado momento. Pero son cosas distintas pero igual, lo que está en juego es la gente, y esto puede durar muchos meses y la crisis puede ser grande para las personas. Pero son cosas distintas. Una cosa es plantear subsistencias o mejorar salarios muy bajos o jubilaciones muy bajas, y otra es congelar precios, ¿no? Bueno, pero hubo en estas horas algunos planteos, por ejemplo, del senador Domenech, en ese sentido, yendo hacia ese sentido y recordando la época de Pacheco Areco. Entonces digo, ¿dónde tú ves que el gobierno va a decir, acá me paro, hasta acá llego? A ver. Creo que es claro que a mí me queda duda de cuándo, pero ustedes hoy vos decías, yo quiero hablar de político, Alfredo decía, yo quiero hablar de política. Bueno, hay un tema acá que es político, que es si cambió el tiempo de la política económica y de la política fiscal. Una primera fase de poner las cuentas en orden, de bajar el grado del déficit fiscal, de asegurar el grado inversor. Creo que eso se hizo exitosamente. Uruguay fue el único país que no empeoró su calidad. En la pandemia hubo bajas de notas generalizadas, pérdida de grado inversor. Uruguay fue el único país que la mantuvo, incluso mejoró la perspectiva. Es probable que en algún momento el tiempo de la política pueda permitir ponerse un tono un poco más expansivo. Yo no sé si eso será este año, el que viene. Ese es el marco al que se refería cuando arrancó aquí en estudios, que usted planteaba que hay marco como para empezar realmente a pensar en medidas que realmente ayuden en esta coyuntura. ¿A ese marco se refiere? Creo que la problemática encuentra con un poco más de consistencia, de orden, exactamente. Y sobre lo que vos decís, Rodríguez Hugo, me parece que ahí creo que las políticas posibles están dentro de lo que estamos acostumbrados en el Uruguay en general también. No creo que creo que hay cosas que quedaron en el pasado, y a mi juicio, por suerte, creo que hay cosas que se recomiendan a algunos actores que se aplican en Argentina y en pocos lugares del mundo más. Creo que de tracciones estás hablando vos. ¿Cómo? De tracciones estás hablando vos. De tracciones, control de precios, poner brigadas a que controlen los precios. Eso no funciona, nunca funcionó. Puede tener un efecto cortito, de corto plazo, y a la larga termina peor. Creo que el espacio es, bueno, trabajar. Yo creo que ahí hay muchas cosas micro para trabajar, para ir al fondo del asunto. Y bueno, poner espacio para bajar impuestos. En julio, por ejemplo, ajustar salarios o ajustar jubilaciones. ¿Cómo? Bueno, para eso puede ser. O lo que decía Alfredo de, reducir el IVA a algunos alimentos para algunas personas. Creo que eso es lo que está en el menú. Yo no me imagino y no creo que estén las preferencias del Uruguay cosas más heterodoxas, más viejas que de eso. Se olvidaron de Keynes, ¿no? Arbereche habló Keynes al principio y ahora se olvidaron de Keynes, ¿o no? Pasa que hay guerra en Ucrania, Alfredo. Está. No, pero Uruguay, en el 2020 Uruguay aumentó el gasto público, aumentó el déficit fiscal. En el 2020, el año de caída del Uruguay fue el 2020, caímos casi 6 puntos. Este año hay crecimiento económico. Creo que Keynes generalizado, yo creo que hay que buscar la gente que está en problemas. No creo que el Uruguay necesite un Keynes generalizado para todo el mundo, porque la economía va a crecer, hay que tratar de dar una mano a los que están en problemas.
no generalizado. Ahora, medidas, por ejemplo, como la de quitar el IVA a los panificados o la de este asado a este precio sin IVA, ¿qué incidencia tienen sobre la inflación? Porque hoy estaba repasando, Alejandra Pico hablaba de 0,03 en el gasto. ¿Es realmente tan poca la incidencia? Sí. Claramente son productos como la canasta tiene muchísimos productos. Tocan una parte de la canasta que es la que más se movió, que es alimentos y energía, alimentos en este caso. Creo que son importantes. Creo que en el caso de la carne y del asado tuvo un aumento del consumo muy impresionante. O sea, realmente la gente le gustó la idea de tener un asado como un precio especial, pero en el problema global que estamos hablando, la incidencia es muy bajita. Es muy bajita. Creo que está bien, es algo, ayuda, pero creo que las soluciones de fondo claramente van por otros lados. Muy bien, tenemos que cerrar, perdón. Cortita. El Estado está resignando el cobro de IVA en determinados alimentos, pero en realidad lo que está haciendo simplemente es al consumidor final, facilitándole que el producto baje, pero no ataca la cadena de producción. ¿No sería más conveniente de pronto reducir algún impuesto en la cadena de producción para que estos productos lleguen al público de una forma más barata y sea más fácil de controlar? Siempre es difícil. Cuando vos reducís un impuesto a la cadena es cuánto de eso se traslada al público. En este caso, que lo que nos preocupa es el poder de compra de la gente. Yo creo que cuanto más directo esté ahí el beneficio y la renuncia, sea una renuncia fiscal, cuanto más directo en el bolsillo de quien queremos beneficiar, mejor, porque la cadena es compleja, tiene sus propias lógicas, sus propios mecanismos, y si bien en el fondo probablemente a la larga funciona, en la corta puede quedarse alguna cosa por el camino. Okay. Muy bien. ¿Alguna reflexión final, entonces, para despedirnos? No, yo creo que el dato que salió de la inflación de ayer nos muestra que una inflación que es alta, pero no está tan desalineada con lo que nos está pasando en Uruguay hace muchos años, que es una inflación entre 7, 8, 9, cuando se arrima a 10 nos ponemos nerviosos. En realidad no hay una particularidad. El gobierno, el Banco Central, no está logrando el objetivo de ir a mucho menos como quería, pero en realidad Estados Unidos tiene inflación más alta en 40 años. Uruguay está teniendo lo que tiene... Claro, pero cayeron los salarios, ¿no? Los salarios no cayeron, no aumentaron tanto como la inflación. El salario real, hay que decir. Correcto. El problema que tenemos con la inflación en ese sentido no es particular del Uruguay. Creo que hay que atacar las otras cosas. Creo que sin rendirnos a la batalla por la inflación, que obviamente en este contexto global es muy compleja porque en todo el mundo empeoró muchísimo en este tema, hay que atacar otra batería de cosas. En particular yo quiero poner atención en reformas microestructurales que den más competencia a muchos mercados donde hay altos precios, donde los uruguayos nos acostumbramos a pagar muy caras las cosas. Y bueno, obviamente hay un margen para discutir algunas medidas un poquito más distintas a lo que se venía abierto, y en el tema salarial hay un desafío de cómo aceleramos la recuperación del salario de aquí para adelante. Bueno, ojalá sea como usted plantea. Más que nada, ojalá que efectivamente el gobierno pueda, visualizando toda esta información, entender que hay una oportunidad de cambio. Tal vez no lo podamos sentir ya, pero el ya es una necesidad para muchos también, ¿no? Muchas gracias por habernos acompañado. Lo despedimos a nuestro invitado y nosotros volvemos después de la pausa para una reflexión final de los panelistas. ¿Les parece? Ya venimos.